nacida en la isla de San Andrés y vengo a presentar como una partecita de lo que fue mi tesis de investigación en la maestría y que la realicé en 2 unidades de planificación insular que hay acá en la isla. Digamos que nuestro territorio terrestre, el plan de ordenamiento territorial divide la isla en unidades de planificación urbana. En este caso, mi área de estudio fue específicamente la UPI U4, que se encuentra en el área norte de la isla. Ahí quedan los barrios de Natania, Barroot, Altos de Natania, Serranilla. Y la otra UPI fue la UPI R8, que es una UPI rural. Esa UPI comprende desde lo que viene desde Coco Plum, sube por Loma Naranja y baja por Little Hill, cogiendo parte pues como del Bara. ¿Por qué 2 unidades de planificación insular en mi trabajo de investigación? Que fue específicamente en la resiliencia comunitaria a huracanes y sequía, y esto se debe a que hay unas diferencias en las diferentes UPIs. Una es urbana, mayor población o mayor densidad poblacional, una UPI es rural. En la UPI U4 hay una mayor población de residentes, en la UPI R8 hay una mayor población raizal, y también hay ciertas diferencias o susceptibilidades a amenazas. En la UPI U4 tenemos inundaciones. ¿Ay? Sí. Bueno, aquí problemas técnicos mientras aprendemos a manejar este aparatito. Entonces, como les venía contando, hay diferentes susceptibilidades. En la UPI U4 tenemos una susceptibilidad a las inundaciones por precipitación, y en la UPI R8 hay inundaciones por marea de tormenta y erosión costera. Ya vimos en estos 4 días mucho sobre la resiliencia, qué es la resiliencia, qué componentes, qué dimensiones tiene. Dentro de mi trabajo de investigación también adopté un concepto de resiliencia específico para la isla. Hay que entender que este es un proceso dinámico, que es un proceso también que es del lugar, y dependiendo del lugar podemos tener unas características, unas capacidades que nos ayudan a poder prepararnos, responder y recuperarnos de diferentes tipos de amenazas. Entonces acá traigo únicamente un resultado de lo que fue esa dimensión comunitaria. Yo estudié 5 dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión humana, la dimensión física, la dimensión comunitaria y la dimensión económica. Pero el día de hoy, teniendo en cuenta como el taller que es desde un enfoque comunitario, solo les vengo a traer el resultado de lo que fue el componente comunitario para la amenaza de los huracanes. Entonces acá quiero resaltar algo, y es que tanto en la UPI U4 como en la UPI R8 hay una baja capacidad o mecanismos de preparación comunitaria. Las personas que fueron encuestadas manifestaban que esas relaciones comunitarias para poder prepararse a los huracanes es baja, y quizás eso puede estar influenciado a que las personas dicen tener un conocimiento de eventos pasados, entonces esa preparación se da más a un nivel individual, y al nivel comunitario, esa preparación comunitaria no se está fortaleciendo o no se están generando esos lazos en la preparación. Y tenemos entonces, hay que reconocer que las personas, o desde su perspectiva, sienten que ellos tienen unos conocimientos que han ido adoptando a medida que pasan los años y por eventos que han ido ocurriendo en la isla de San Andrés. También sienten una empatía por sus vecinos para poder ayudarlos si lo requieren. Quizás no se organizan dentro de la comunidad para prepararse, pero si alguien lo requiere, sí sienten esa empatía para poder ayudar. Y también vemos unas falencias en las redes de apoyo emocional.
Eso fue un tema que también se trabajó el día de ayer. La profesora Ana nos mostraba cómo en Providencia, luego del desastre, el apoyo emocional ha sido una de las falencias. Quizás es algo que no teníamos en el radar, pero que luego de uno de estos eventos también se pueden traer problemas mentales y necesitaríamos un apoyo emocional que debemos ir fortaleciendo. Acá pues es un esquema un poco a veces difícil de entender y son diagramas de flujos que se hicieron no solo desde una parte cuantitativa. Yo hice unas encuestas, fue lo que me dieron los índices, las imágenes que vimos anteriormente, pero este fue un trabajo más desde la parte cualitativa y fue a partir de entrevistas que se realizaron a líderes comunitarios, a personas de estas unidades de planificación insular, y era para poder identificar esas categorías o esas formas en las que se están preparando y respondiendo a estas amenazas. Entonces vemos que dentro de la preparación, si bien hay una parte comunitaria, hay una parte grande que también es familiar, y en la preparación vemos que el componente institucional es muy bajo. Entonces es algo que tenemos que también ir poniéndole la mirada para que la institución no solo tenga una acción de respuesta y no sea correctivo, sino que también tenga una influencia desde la preparación, o que al menos las personas puedan percibir que la institución sí está teniendo esa influencia en la preparación a estas amenazas. Entonces, dentro de la preparación familiar y comunitaria tenemos unas categorías como una preparación de suministros, protección de infraestructura, pero también tenemos una cultura y tradición que se basa en unos roles tradicionales en la que los hombres son quienes van y hacen los recorridos en los barrios a ver qué necesidades tienen en los hogares para poder anclar los techos, para poder proteger las ventanas, las puertas, pero también identificaron unos problemas o unos impedimentos para prepararse en la parte comunitaria, y eso se ve a una falta de comunicación, falta de tiempo, también nos nombraban, y también a unos recursos económicos que a veces no tienen dentro de las familias. Y en cuanto a la respuesta, ya en la respuesta vemos que hay un componente institucional que tiene un mayor apoyo en esa respuesta, también hay un componente comunitario y familiar, y este apoyo se ve en limpieza, en protección de vivienda, en entrega de alimentos. También vemos acá que hay voluntarios, que son personas que en el momento de la emergencia, cuando pasó el huracán, iban por los barrios a ver qué era lo que estaban necesitando. Entonces hay que reconocer que en la respuesta frente a esa emergencia se activan unas relaciones comunitarias, o se reactivan unos lazos que hacen que las personas sean más solidarias y ayuden a los que están necesitando. Entonces acá, en cuanto a los huracanes, vimos que, y hablaba ahorita la profesora Adriana de quizás lo que Carolina mencionaba, y es el tema de multi-hazard o multi-risk, que son riesgos multi-amenazas, y estos se pueden dar, o son acumulativos, pueden ser en cascadas, o pueden ser simultáneos. Por ejemplo, cuando pasó el Iota, también estábamos en la pandemia, entonces eran dos amenazas o dos riesgos que simultáneamente se estaban presentando. O en la isla de San Andrés hay ocasiones en las que nosotros en la primera temporada del año tenemos temporada seca, luego tenemos la temporada de huracanes. A veces esa temporada seca se puede alargar y es acumulativa con un riesgo a los huracanes. Entonces, vivimos una temporada seca y en un mismo año vivimos una temporada de huracanes. Y esas precipitaciones, estos vientos, esas mareas de tormenta que son características asociadas a los huracanes, también nos pueden llevar a inundaciones costeras o inundaciones urbanas. Y acá entonces quiero hacer un zoom en inundaciones urbanas, pues porque motivada ese trabajo de investigación,
y una de las UPIs, que es la UPI U4, es el sector donde yo vivo, que es un sector que sufre inundaciones pues a lo largo de la temporada del año. No necesariamente tenemos que estar en temporada de huracanes, sino que con un volumen de precipitación ya las viviendas se encuentran inundadas. Entonces, frente a esa situación, acá tenemos imágenes de referencia. Este es un sector en Natania que pues digamos que no cuenta con infraestructura de alcantarillado pluvial. Las pendientes en las que se encuentran construidas las viviendas son pendientes muy bajas, y adicionalmente, quizás hace 40, 45 años, cuando lotearon, o quien era el dueño de estos predios, y las personas que llegaron ahí posiblemente no sabían que eso era un humedal, y entonces, ¿cuál es el resultado? Que el día de hoy nos estemos inundando. Entonces, debido a esto, es un desconocimiento que también hay del territorio, una mala planificación del territorio, y entonces, ¿qué tiene que hacer la comunidad? Buscar estrategias, buscar formas de poder enfrentar esa materialización del riesgo que se convierte pues en las inundaciones urbanas, y es que hacen convites para hacer limpiezas en el sector del barro que queda luego de que hay una inundación, pero también buscan soluciones, que lo mencionaban ahora, soluciones grises. Soluciones que conocen, soluciones que a lo largo del tiempo se han ido implementando pues en diferentes lugares, y son esas soluciones de muros de contención para que no ingrese el agua lluvia de las inundaciones a los hogares. Pero ¿qué sucede? Pues muchas veces estas soluciones grises también se pueden convertir en un problema. Una persona pues de una edad avanzada, para estar levantando el pie, poder ingresar a la casa, eso luego puede generar otro tipo de riesgos, y ahí es cuando hay un tema que se llama sistemas urbanos de drenaje sostenibles, o llamados SUD. Los SUD realmente son sistemas que, vistos como una solución sostenible para la gestión de las aguas lluvias, son soluciones basadas en la naturaleza. Y lo que busca esto en contextos urbanos es poder generar unas estrategias de infraestructura para poder regular el ciclo hidrológico y las cantidades de agua, o buscar qué se puede hacer con el agua lluvia. Y nos presta unos servicios como regulación de la cantidad del agua, mejoramiento de la calidad del agua, aprovechamiento para actividades recreativas o de confort, preservación de la biodiversidad y reuso del agua lluvia. Este tema del reuso del agua lluvia es muy importante porque realmente en la isla nosotros, por el conocimiento de la temporada de sequía que se tiene y por el acceso limitado que tenemos al agua dulce, hemos implementado sistemas como cisternas o tanques de almacenamiento. Entonces, posiblemente antes no sabíamos que eso era una solución basada en la naturaleza. Ya hoy desde los informes nos mencionan que los sistemas de cisternas o tanques de almacenamiento son uno de esos SUD, y que adicional ahora ya no nos están prestando ese servicio de retener el agua, de almacenarla, sino que hay estudios relacionados en qué tanta cantidad de agua puede almacenar un tanque de almacenamiento y una cisterna, y qué tanta cantidad de agua yo estoy impidiendo que llegue a la escorrentía. ¿Por qué? ¿Qué sucede con esas inundaciones urbanas? ¿Qué se necesita para que no se inunde? Que haya infiltración, o que haya una pendiente y haya una escorrentía y llega al mar, pero en esos lugares donde ya impermeabilizamos el suelo, hay viviendas, estamos en baja pendiente y no hay sistemas de alcantarillado pluvial, entonces se generan las inundaciones. Acá un aporte o algo importante con esas soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cuál es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua dulce en la isla?
Las lluvias, otra también muy importante. El acuífero, el agua subterránea, exactamente. Entonces, cuando urbanizamos, impedimos que se genere esa infiltración natural, se recarguen nuestros acuíferos y que nosotros luego podamos captar ese agua subterránea para abastecernos de agua. ¿Qué está pasando con nuestros acuíferos? Contaminados, sobreexplotación, baja el nivel de los acuíferos, hay una salinización del agua de los acuíferos y ya muchas familias, muchas viviendas en el norte, en realidad de la isla, no pueden utilizar ese agua subterránea. Entonces, dentro de los tipos de sistemas urbanos de drenaje sostenibles tenemos techos verdes, fachadas verdes, que nos mencionaba ahora el profesor un caso de estudio en el Líbano en el que tenían esta fachada verde, que lo que hace es regular la temperatura. Los techos verdes también prestan ese suministro, ese servicio de regular la temperatura. Los tanques de almacenamiento, que son para captar agua lluvia de mejor calidad. Alcorques inundables, que esos son unos sistemas en donde encierran los árboles para que con las raíces pueda infiltrarse mejor el agua y llegan al subsuelo. Cunetas verdes, cuencas secas. Y acá tenemos digamos la incidencia o de qué forma lo podríamos hacer, porque eso requiere unos espacios, requieren también una inversión económica. Y por el tema de espacios e inversión, entonces tenemos si se pueden hacer en edificios o viviendas, en un barrio o en una ciudad. Por ejemplo, unas cuencas secas son unos sistemas que están por debajo del nivel del suelo, que lo que busca es que el agua de escorrentía llegue hacia estos lugares y se pueda ir infiltrando. Pero se necesita mucho espacio, entonces se puede hacer es a nivel de ciudad, en un barrio que ya está casi que totalmente urbanizado, es complejo esta instalación. Tenemos los pozos de infiltración que se pueden hacer a nivel de barrio. Esos pozos de infiltración podrían también estarnos ayudando a hacer la recarga del agua subterránea. Lo que hacen esos pozos es que, imagínense como los pozos sépticos que nosotros tenemos en nuestras viviendas, pero estos están en el área exterior para que puedan captar el agua lluvia y la puedan ir infiltrando al subsuelo. Entonces, acá tenemos algunos de los ejemplos. Este es el pozo de infiltración, esto es un jardín verde, estas son las cuencas secas que le mostraba, estos son los tanques de almacenamiento de agua y este es un pavimento permeable. Es un pavimento que se instala y lo que permite es que se pueda ir infiltrando una porción de el agua que cae, el agua lluvia, y puede ir alimentando si se tienen alrededor plantaciones de vegetación. Entonces, la idea, o pues lo que quiero resaltar aquí, es que si bien lo que conocemos son a veces soluciones grises que son mucho más rápidas, son inmediatas, pues ya han sido validadas, sabemos que sirven, también tenemos otras opciones que pueden ser a largo plazo, pero que no solo están generando un beneficio para mi vivienda, sino que con esas soluciones estamos generando otro tipo de servicios que podríamos mirar a qué tipo de actores le pueden servir. ¿Quién puede estar interesada que se infiltre el agua y que se puede mejorar de pronto la recarga de los acuíferos? ¿O quién puede estar interesado en que haya una regulación de la temperatura? ¿O interesado en que pueda haber una infiltración en el pavimento y ya no hayan tantas inundaciones en estos lugares? Entonces es algo que sí nos está impactando a una comunidad en específico, pero que debe ser pues visto como por otros actores y mirar de qué forma lo podemos ir instalando.